Vamos a compartir acerca del Señor. Amén. Génesis 1:1. Pensaba en el trabajo, el 1 de mayo, y yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde niño nací en una familia cristiana, ¿sí? Y en el ámbito cristiano inclusive, escuchaba desde que tengo uso de razón, a hombres, ¿no? Porque estamos en un mundo machista, ¿verdad? Escuchaba a los hombres decir, no, mi trabajo es mi trabajo, ¿no? Y mi trabajo es secular, ¿no? Y después está el Señor, ¿no? Por otro lado, ¿no? y crecí escuchando eso, ¿verdad? Crecí escuchando, no sé, el 90 y pico por ciento, por ahí un poco más del 90, decir que el trabajo es aparte y que la vida del Señor es aparte, ¿no? La iglesia es aparte del trabajo y que inclusive a veces otros hacen tres, ¿no? El trabajo, la familia y la iglesia, ¿no? Ese minuto nada más es para la iglesia y después lo otro, el trabajo y la familia, ¿no? Y crecí escuchando esos conceptos, ¿no? Y cuando voy a la palabra y pensando en el día del trabajo, que es bueno trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es bueno trabajar? ¿Cuántos saben que es bueno esforzarse? ¿Amén? Y porque el Señor, el primer trabajador fue Dios, ¿no? Génesis 1:1, lo acabamos de leer, ¿no? En el principio dice, Dios creó, ¿no? Él hizo, Él se puso a laburar. El Señor, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, el Señor trabajó. ¿Sí? Decirle al que está a tu lado, hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿no? El Señor dice, creó los cielos y la tierra. Y quería tocar este tema, porque a veces no se toca, porque como digo, hasta la iglesia a veces está lleno de machismo y dice, no, el trabajo es aparte, ¿no? La iglesia aparte, ¿no? Y para que veamos, para que podamos reflexionar y ver acerca de qué es lo que es el trabajo, o cómo debe ser el trabajo para un hijo de Dios, cómo debemos tomar, ¿no? ¿Qué parte, qué ocupa el trabajo en nuestra vida? ¿Cómo está parado el cristiano con respecto al trabajo? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después dice, ¿no? Capítulo 1, sigue, dice, capítulo 2, el Señor dice 7 veces que Dios creó. Sigue creando, el Señor va creando. Después dice, Dios formó, Dios hizo, ¿no? Y todo, ¿no? El Señor fue trabajando, ¿sí? Hasta que al séptimo día dice que descansó de su obra, descansó de lo que había hecho el Señor. Pero el momento culminante de esa obra que el Señor hizo, de esa obra de creación, ¿no? De formar, de trabajar, de moldear, ¿no? Es la creación de los seres humanos. Amén. ¿Cuántos saben que fuimos creados, ¿no? Del polvo de la tierra? Dice que el Señor formó a Adán. Amén. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Eso significa que somos o que fuimos creados para ser reflejos de Dios. Amén. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado, fuiste creado, creada para ser el reflejo de Dios? Amén. Luego, en el capítulo 2, vemos cómo Dios, dentro de su creación, ¿no? Dentro de eso bueno, porque dice que Dios vio que era bueno todo lo que hizo, ¿verdad? Pero dentro de la creación, de todo eso bueno, hizo algo perfecto, que es el huerto del Edén, el paraíso, ¿no? Qué loco, ¿no? Es decir, el Señor hizo todo bueno, pero dentro de todo lo que creó, hizo algo ideal. El Señor hizo algo perfecto allí, más perfecto, más ideal, que fue el huerto del Edén, el paraíso. Y dice que Dios, ¿a quién puso allí?
colocó allí al hombre. Amén. El Señor colocó allí al hombre. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Y ahora vamos a ver para qué puso Dios al hombre allí. En ese ideal, en ese lugar perfecto. ¿Sí? Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Y para qué? ¿Qué dice? Para que lo labrara y lo guardase. Amén. Adán debía labrar y cuidar ese huerto. Amén. Ese lugar perfecto. ¿Se acuerdan? Dios le dio a Adán la tarea de ponerle nombre a los animales, ¿no? Dios le dio una ardua tarea a Adán, ¿no? Le dijo señoreá, sojuzgá, ¿verdad? Sobre toda la creación. Adán, acá voy a hacer otro paréntesis, ¿sí? Adán era el lugar ideal, la condición ideal del ser humano, porque Adán podía hablar con el Señor, ¿sí? Sígame, Adán podía hablar con el Señor, él hablaba con el Señor ahí en el paraíso, él trabajaba ahí en el paraíso, ¿verdad? Él congregaba ahí en el paraíso, toda su vida estaba allí en el paraíso. No es que él salía del huerto y se iba a trabajar. No, ahí estaba todo. El momento, el lugar ideal, la condición ideal, ¿verdad? Todo allí. Y era reflejo del Señor. Ahora, ¿para qué hago este paréntesis? Porque Adán estaba muy ocupado. Estaba completo en el Señor, ¿sí? Decirle al que está a tu lado, Adán estaba completo en el Señor, ¿sí? Él no necesitaba nada, nada. Hablaba con Dios, estaba encargado de labrar, de cuidar el huerto. Estaba completo en el Señor. La condición de una persona. Adán no sabía que necesitaba nada. De hecho, no necesitaba nada. ¿Y qué pasó luego? En ese estar ocupado en el Señor, en la obra de Dios, en lo que el Señor le encomendó, en ese estar ocupado en los asuntos de Dios, en labrar, en guardar, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿quién dijo eso? Adán dijo, no, necesito a alguien para que me complete, ¿no? Necesito a alguien que llene ese vacío. Adán no dijo eso porque él estaba completo en el Señor. La condición de una persona completa en el Señor es sentirse completo en el Señor. O sea, no necesitas a nadie que te complete en el Señor. No necesitas, ay no, porque estoy solo. No. Porque necesito a alguien que llene ese vacío. No. Esas son otras cosas. Porque si vos te hacen esa condición de buscar a alguien para que llene ese vacío, ¿sí? Son altas probabilidades de que tu futuro matrimonio no termine bien. ¿Por qué? Porque vas a buscar llenar en alguien un vacío que no lo puede completar otro ser humano imperfecto. ¿Ah? Solo lo puede completar Dios cuando vos estás completo, completa en el Señor. Cuando tenés esa comunión plena con el Padre, con el Creador, con tu Salvador, Dios puede presentarte a alguien. Pero si yo estoy con, ay, no, el Señor no se acuerda de mí, estoy evidenciando que hay algo que no está bien en mi vida. Me falta 5 para el peso, siempre no. Cuando vos estás completa en el Señor, allí el Señor. Si no,
ponele la firma que vas a chocar a la vuelta de la esquina con tu relación, con tu matrimonio, lo que fuera. ¿Sí? Necesitas estar completo, completa en el Señor. Amén. ¿Sí? Escuchen, jóvenes, ¿no? Ustedes no necesitan, ¿verdad? Necesitan estar completas en el Señor, completos en el Señor. Cuando ustedes estén labrando, cuidando, ¿no?, lo que el Señor está sembrando en sus vidas, ¿sí?, el Señor le puede presentar a alguien. Y ahí después van a decir, este sí, este no. ¿No? ¿Pero por qué? Porque lo van a ver con los ojos del Señor. ¿Mm? Amén. Cerramos ese paréntesis. Eva, entonces, creada como ayuda idónea. ¿Para qué? Para eso, para labrar y guardar esa condición perfecta que había entre la relación entre el ser humano y el Señor. Ellos estaban en un mundo, ¿verdad?, en que no había división en el trabajo, ni nada, ni política, no, era vivir en la condición perfecta, ¿no? Su trabajo consistía en tomar ese huerto, hogar, templo, lugar de trabajo, todo allí, ¿no?, y hacerlo prosperar y crecer. ¿Sí? ¿Para qué? ¿No? Para nutrirlo hasta que el mundo entero, hasta que toda la creación, no solo ese pequeño huerto, ese rincón, sino fuese un paraíso, sino que toda la creación, ¿no? Esa era la tarea, ser reflejo de Dios para trabajar ese huerto, cuidarlo y que todo la creación sea el lugar ideal para conectarse con Dios, para hablar con Dios, para tener comunión con el Señor. ¿Y por qué debían hacer esto? Porque fueron creados a imagen de Dios. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? El punto era dar a conocer, ¿no?, a Dios a través de su trabajo. Eso, a través de ese trabajo, no que ellos sobresalían, sino que le daban gloria a Dios, adoraban al Señor, porque eran reflejo de Dios, hacía lo que Dios les había encomendado. Amén. Al ser creados a su imagen, su trabajo iba a dar testimonio de Dios, iban a glorificar a Dios con su trabajo. Pero bueno, como todos sabemos, ¿qué pasó luego? Descuidaron su trabajo, su tarea, descuidaron lo que Dios les había encomendado, ¿no? Y todos sabemos que dieron lugar al enemigo, ¿verdad? ¿A quién? A Satanás, el enemigo de Dios, enemigo tuyo, enemigo mío, enemigo de los seres humanos, ¿sí? Dieron lugar y se pusieron a charlar con Satanás, ¿no? Descuidaron su tarea y comenzaron a charlar con él. Y cuando ellos debían guardar, ¿no? ¿Guardarlo de quién? De Satanás debían guardarlo. Pero no se dieron cuenta, se dejaron engañar por Satanás, ¿verdad? Y así fue la caída del hombre. Amén. Ahora, una de las primeras imágenes del trabajo luego de la caída del hombre, ahora tenemos al hombre fuera del huerto, fuera del lugar ideal, ¿no? ¿Se acuerdan de Caín y Abel, de los hijos de Adán y Eva? ¿No? Que Caín mató a Abel. Bueno, uno era obediente al Señor y el otro, uno adoraba al Señor y el otro no, ¿verdad? Luego, otra de las imágenes es la diferencia entre los descendientes de Caín, ¿no? Los que descendieron de Caín y los descendientes de Set, que era el que vino a reemplazar a Abel, ¿sí? El otro hijo de Adán y Eva. Los descendientes de Caín, dice la palabra que se desarrollaron en la agricultura, escuchen, en la música, ¿sí?, y en la metalurgia, ¿sí? Eran expertos. Y bueno, a ver, nos podemos a pensar, y está muy bien, ¿verdad? Porque trabajaban, gente forzada, pero lo que la historia nos cuenta es que estos descendientes de Caín son definidos por su trabajo, ¿no?, su identidad
¿no? Proviene de su trabajo. Miren cómo iba cambiando la cosa, ¿no? En contraste con los descendientes de Set, dice Génesis capítulo 4, versículo 26, ¿no? Que los descendientes de Set, del lado de Enós, dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Sí? Unos comenzaron a trabajar a full, ¿no? A destacarse, a tratar de identificarse por su esfuerzo, por su trabajo. ¿Sí? Otros, dice, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amén. Y el punto no es, que los que invocan al Señor no deben trabajar, ¿no? Así, no, el hermano Ariel dijo que no hay que trabajar, no. Sino que no debemos ser definidos los hijos de Dios por nuestro trabajo, ¿sí? Debemos conocer un montón de gente, ¿no? Que dice, el pintor tal, o el chapista, el electricista, conocido por su oficio. A mí me pasaba, ¿no? En mi trabajo, a nosotros nos dan luego para almorzar un voucher o un límite, ¿no? para comprar comida, lo que fuera, en el día, pero tengo que presentar la boleta, ¿no? La factura de lo que compré. Y siempre procuraba ir a un lugar donde me parecía que la comida era bastante considerable, ¿no? Entonces iba al lugar, ya más o menos me conocían, y la señora me decía, ahí vienen de las cámaras, me decía. Decía, ¿cómo me conocen por las cámaras, ¿no? Y eso me hacía reflexionar. Digo, ¿cómo no? Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo esta mujer me conoce por lo que hago y no por, ¿no? Por lo que soy, ¿no? Por lo que quiero identificarme, ¿no? Entonces la pregunta en esta mañana, ¿por qué quieres identificarte? ¿Cuál es tu identidad? ¿Mm? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Mm? Te animás a preguntar al que está a tu lado. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Mm? ¿Sí? ¿Como un hijo, como una hija de Dios? Sí, tenemos nuestro oficio, pero ¿cómo somos conocidos afuera de las cuatro paredes? ¿No? ¿Qué nos identifica? ¿No? O la vecina terrible del barrio, ¿no? O el vecino insoportable. No, espero que eso no. Esta idolatría del trabajo se aclara a medida que la historia va avanzando, ¿sí? En Génesis 11, ¿sí? Génesis capítulo 11. ¿Cuántos trabajan acá? Poquitos. ¿Cómo, hermano? No, hay que trabajar. Tiene que esforzarse. Mire que dice Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. ¿O no? Así que esfuércese. Cuando no le quieran dar comida, después no se queje. ¿No? Génesis capítulo 11 dijimos, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y dice unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿no? Y hagámonos, dice, un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 4, ¿no?
hagamos esto, qué buena idea, qué bueno, miren, allí se inventó, ¿no? La mezcla, ¿no? El ladrillo, ¿no? Se cosió el ladrillo y se comenzó a edificar. Todo bien hasta ahí, pero dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Qué buenas intenciones, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿qué hay de malo? Si crearon la mezcla, cosieron ladrillo, qué bueno, comenzaron las construcciones, ¿verdad? Hoy tenemos ladrillo y mezcla por todos lados, ¿verdad? Ya no tenemos ni verde, pero qué bueno, ¿verdad? Así comenzó todo. Pero ¿cuántos se animan a mirar al que está a tu lado y decirle, en Dios no valen las buenas intenciones? Sino, ¿qué debía hacer Adán? Labrar y guardar. Labrar y cuidar. Amén. Dice, los descendientes de Caín desarrollaron tecnología, ¿no? Wow, comenzaron a edificar, construyen una ciudad, procuran la prosperidad humana, ¿no? Qué bueno hasta ahí, ¿no? Pero ellos, ¿no? Leemos la segunda parte del versículo 4, quieren algo más. Quieren algo más. Dentro de esas buenas intenciones, que parecían buenas intenciones, querían algo más, ¿no? Querían una identidad. Y hasta esa palabra identidad podíamos decir bien, pero ¿en quién? Querían una identidad, hacerse un nombre, pero hacerlo sin Dios. Nunca se dice que le consultaron a Dios acá, nunca leemos que ellos consultaron a Dios, fueron guiados por Dios, sino que dice, vamos a hacernos un nombre, miren, ya pensando, por si fuésemos, sabían que estaba mal. Por si fuésemos esparcidos, había una sola lengua. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuántos hablan idiomas? ¿Eh? Bueno, había una sola lengua hasta ese momento. ¿Sí? Y ellos quieren hacer algo sin Dios, en oposición a Dios. Porque ¿qué es lo que le había dicho el Señor a Adán y a Eva? Llenen la tierra, ¿no? El deseo del Señor era que llenen la tierra, que sojuzguen, que señoreen, ¿no? que vayan. Pero ellos no, estos no querían, los descendientes de Caín, querían estar juntitos, hacer su nombre, llegar hasta el cielo y ponerse, identificarse con lo que ellos querían hacer, que era una torre. Y por si fuésemos esparcidos, que nos conozcan por lo que somos. ¿Sí? Lo que empezó como un medio para decir, miren a Dios, se convirtió en un medio para decir, mírenme a mí. Mírenme, ¿no? A veces cuando la gente está sin trabajo o está pasando por una situación difícil económicamente, suele el ser humano, no, Señor, dame un trabajo, abrime las puertas laborales, pide oración, está ahí buscando, clamando al Señor. Y muchas veces cuando luego se abren las puertas laborales, ¿no? Se abren las puertas, la gente luego logra establecerse, y luego, bueno, ya se siente más, ahora esto lo hice yo, esto es gracias a mí, ¿no? Y luego suelen olvidarse del Señor, ¿no? Suelen olvidarse que en medio de su necesidad estaban clamando al Señor. Pero ahora, luego, cuando en momentos digamos así, de otra situación, ¿no? Porque ya tienen el trabajo, suelen olvidarse de Dios.
¿Por qué? Porque comienzan a idolatrarse, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque por mi fuerza, por mi capacidad, ¿verdad? Y suelen olvidarse, muchos se olvidan del Señor, ¿no? Los portadores de la imagen de Dios suelen perder el foco, ¿sí? Aquellos que tenían que labrar y guardar, ¿no?, la relación con el Señor, el momento, la situación ideal del cristiano, suelen perder el foco, luego no se acuerdan de que estuvieron clamando, ¿no? Y buscan reflejar su propia gloria y no la gloria de Dios. Se animan a mirar a dos o tres y decirle, ¿qué estás reflejando, ¿no?, en tu vida? Esta idolatría tiene dos expresiones diferentes. Por un lado, algunos tienen la tentación de definirse por su trabajo, como decía recién, ¿no? Quieren ser conocidos como, no sé, si es profesional, bueno, el abogado tal, el doctor tal, ¿no? Yo quiero que me conozcan de esa manera, ¿no? El pintor tal, ¿no? Quiero destacarme por eso, ¿no? Hasta apodos le ponen algunos, ¿verdad? ¿No? Más conocido por los apodos que por otra cosa. Otros suelen identificarse porque quizás en el trabajo le da esa libertad para poder tener tiempo, pero invierten ese tiempo quizás, no sé, en algún hobby, en algo, y quieren destacarse por eso, ¿no? O algún deportista, ¿no?, por ejemplo, quiere que sea conocido por la especialidad que hace, ¿no? ¿Verdad? ¿Conocen gente así o no? Bien. Es una idolatría que define nuestra identidad por nuestra relación con el trabajo, pero no con Dios, ¿sí? El final de la historia de Babel, bueno, todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Dios bajó, lo juzgó, se desplomó todo y fueron esparcidos porque Dios quería que sean esparcidos, ¿no? O sea, al final de cuentas, o por las buenas o por las malas, el Señor, ¿no?, hizo lo que tenía planeado, ¿sí? Pero bueno, ahora ya no se podían entender entre ellos, ¿verdad? Porque hablaban de diferentes lenguas y tuvieron que enfilar cada uno por su lado. Amén. El problema muchas veces con nuestro trabajo es que hemos perdido la conexión entre Dios, el trabajo y la adoración, ¿sí? Adán tenía todo allí. Los momentos de adoración al Señor, el trabajar era adorar al Señor, ¿sí? Y el congregar era estar allí trabajando y adorando al Señor. Muchas veces no vemos el trabajo como adoración a Dios, teniendo en cuenta que somos representantes de Él, somos hechos a su imagen. A veces, o muchas veces, idolatramos el trabajo y lo adoramos al trabajo y finalmente nos terminamos idolatrando a nosotros mismos. Creemos que todo es por nuestra capacidad, en lugar de verlo como un acto de adoración a Dios, ¿sí? Un acto de verdadera adoración. Hemos perdido el trabajo como un acto de adoración al Señor. Por eso decía al principio, muchas veces crecimos con ese concepto de que estaba el trabajo por un lado. No, había gente que decía, no, pero el trabajo es el trabajo. Primero el trabajo, dicen algunos. Primero el trabajo, después si hay tiempo para el Señor. No, me acuerdo que no, yo era chiquito y muchos, ¿no?, gente grande decía, no, primero el trabajo, hermano. Y claro, y después no lo veías nunca, ¿no?, por el Señor. Pero bueno, cuando el Señor Jesús vino al mundo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? El Señor nació en un establo, ¿verdad? ¿Y su padre quién era?
José, su padre adoptivo, su padre terrenal era José. ¿Y a qué se dedicaba José? Era carpintero, ¿sí? Y ¿saben a la edad de cuántos años Jesús comenzó su ministerio? A los 30 años, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús en todo ese tiempo? ¿No? Era hijo de José el carpintero. Aprendió el oficio de su papá, ¿verdad? Y él estaba allí trabajando también. Capaz que había que hacer una puerta, una mesa, y Jesús estaba allí trabajando. Pero Jesús aprendió, ¿no?, de esa ocupación hasta que llegó el día en que asumió el trabajo para el que había venido a la tierra. A los 30 años Jesús inició su ministerio. Cuando su primo Juan el Bautista lo vio y dijo: "He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo". Y luego lo encontraban a Jesús allí enseñando, ¿verdad?, en las sinagogas. San Juan capítulo 1, versículo 29, este era el verdadero trabajo del Señor Jesús. ¿Cuál es tu verdadero trabajo? ¿Qué te identifica? ¿Qué te identifica? El verdadero trabajo del Señor era ser el Redentor, pagar el castigo del pecado con su muerte en la cruz, por vos, por mí, por el que está pasando por ahí. Era resucitar al tercer día para que todos se arrepientan de sus pecados, de sus caminos, para que puedan creer en Él. Redimidos de la maldición del pecado. San Juan 17 dice: yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? ¿Cuál era el trabajo del Señor? El Señor terminó su trabajo. ¿Sí? El Señor Jesús vino a hacer algo y lo cumplió, lo hizo. Amén. Redimir es lo que Cristo vino a hacer. Y la redención debe cambiar todo en nuestra vida, nuestra prioridad, nuestra identidad. ¿Sí? Ahora, los que son redimidos son las personas que creen en el Señor, ¿verdad? No son simpatizantes, son aquellos que realmente se han arrepentido de sus pecados, que ven al Señor como su Salvador, como su Señor. Ahora, lo que no es redimido es el trabajo. Por eso que hay que trabajar, ¿verdad? Por eso que hay que esforzarse y llevar el sustento diario. El trabajo sigue siendo fatigoso, ¿verdad? ¿O no? El trabajo es costoso hasta para la salud muchas veces, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, ahora, a partir de ahora, vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Eso no ha cambiado, hermano. ¿Por qué? Porque eso no te tiene que identificar. ¿Sí? Te tiene que identificar que sos redimido por la sangre de Cristo. Amén. El trabajo sigue siendo obligatorio para subsistir. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué diferencia hace nuestra redención con respecto al trabajo? Las personas redimidas se arrepienten de las actitudes idólatras hacia el trabajo. Los que son nacidos de nuevo, aquellos que se han encontrado con el Señor, ahora cambian, ¿verdad? Ya el trabajo no me mueve, no me identifica. Está bien, lo necesito para subsistir, ¿verdad? Pero el trabajo no es lo primero es el Señor. Porque yo he recuperado esa condición a través de la muerte del Señor, a través de reconocerle. He recuperado esa relación con mi Salvador y la tarea genuina que Dios me dio era labrar y guardar. El huerto, ¿cuál es tu huerto hoy?
¿Qué es tu huerto hoy? Puedes pensar en tu vida personal, íntima, ¿no? Entonces debes labrar y guardar. ¿No? Labrar y guardar. Labrar tu vida, guardarlo de qué? Del sistema del mundo, del diablo, de Satanás. Y como decía el pastor Martín, de vos mismo. ¿Qué más puede ser tu huerto? Tu familia. Debes labrar, trabajar con la familia y guardar la familia. Guardar la familia. Advertir, amar con el amor del Señor, ¿no? Por eso decía al principio también, por eso debe ser que lo decía, ¿no? Si tienen hijos, mándenlos a la iglesia, hermano. Intrúyanlos en la palabra de Dios. Porque cuando ellos trabajen, tengan la capacidad, si usted no los instruye, se van a ir al mundo. Se van a ir al mundo. Y después viene el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Como dice la palabra. No es que si vos lo traes a la iglesia, va a estar en la iglesia, ¿no? Pero les das herramientas para que ese niño, ese joven, ese adolescente se encuentre con el Señor. Ayer nos decía este hermano, si no hacemos lo que tenemos que hacer, otro lo va a hacer. Otro va a ocupar ese lugar. ¿Qué haces en tu huerto, en lo que Dios te dio? ¿Cómo estás? ¿Estás labrando? ¿Estás guardando? ¿Estás advirtiendo? ¿Estás dirigiendo bien tu huerto? Amén. Por eso Pablo expresa en Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 4, dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? No le habla a todos, le habla a los hermanos, a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Le dice, hermano, pónganla, ya no son ustedes como antes eran, ahora son redimidos por Dios. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, eso es lo que vale, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. El Evangelio cambia la mira de nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que pesa más? Porque nuestra identidad, nuestra seguridad, ya no está en las cosas que desaparecen, que se desvanecen como la nada, sino está en Cristo. Sí hay que esforzarse, sí hay que trabajar, pero lo primero, lo que más pesa en mi vida tiene que ser mi relación con el Señor y guardar y labrar mi huerto. ¿Amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? Gloria al Señor. La identidad en Cristo, mi hermano, mi hermana, identidad en el Señor. Eso me lleva a aprender a amar al Señor. Eso es el motor que me impulsa a labrar y guardar mi familia. Mi identidad en Cristo. ¿Qué me identifica a mí? ¿Por qué me conoce la gente? Está bien que me conozca por las cámaras, pero yo quiero que me conozcan porque soy un hijo de Dios. Inclusive, y lo que te identifica es Cristo, porque hay gente que dice, no, porque se siente menos por el trabajo que tiene. Y déjame decirte que no te identifica tu trabajo para nada, aunque vos creas que no, yo gano poco, yo esto, no, eso no te identifica Cristo, que no vale cuánto ganás, no vale. No te sientas menos y no te sientas más tampoco. Sentite hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Gloria al Señor. Punto 2. Debido a que los redimidos se han arrepentido, pueden nuevamente adorar a Dios a través de su trabajo. Cuando tenemos
los jugadores, los patitos en fila, como se dice, ¿no? Cuando tenemos todo, ¿no? En orden. Allí nuestro trabajo podemos adorar al Señor, honrar a Dios a través de nuestro trabajo. ¿Mm? Porque más allá de lo que hagamos, ¿sí? Nuestra prioridad es el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que hagamos, porque ahora yo tengo todo ordenado. Ahora me identifica a Cristo. Entonces todo lo que hago es para honrar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Luego Pablo se remonta a Génesis. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice Pablo, porque somos hechura suya, somos creación suya. Pablo vuelve a Génesis, se acuerda que Dios lo formó, que Dios creó al hombre y dice, somos hechura suya. Somos creación de Dios, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Te animás a mirar allí al que está a tu lado y decirle, somos creados por Dios para buenas obras? Las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren cuán grande es el amor de Dios. Miren cuán maravilloso es nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, somos redimidos y debemos cambiar las prioridades si tenemos desordenadas las prioridades, ¿no? Lo que quería compartir es mostrar, ¿no?, cuál debe ser la condición, cómo un hijo, una hija de Dios debe estar parado frente a su trabajo, frente a lo que cada uno realiza y tener en orden, ¿verdad? Que lo primero es el Señor. Y a través de mi trabajo puedo honrar a Dios, puedo adorar a Dios. Pero si yo tengo cambiado los papeles, ¿no?, si yo estoy identificándome por lo que hago y no por Cristo, bueno, ojalá el Señor te esté hablando en esta mañana. Dice Proverbios, escuchen, algo, ¿cuántos conocen las hormigas? Todos, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios sobre las hormigas? Perezoso. Mirá las hormigas, dice, que no tienen capitán. ¿Quién las dirige? Eso dice Proverbios 6:6. ¿No? ¿Qué dice Proverbios 30:24? Hay 4 cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas, son más sabias que los sabios. Hay 4 cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas son más sabias que los sabios. Versículo 25 dice, las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. ¿Sí? Las hormigas no están todo el día laburando, ¿no? Sabias, se manejan sabiamente. Se trabajan cuando tienen que trabajar para tener cuando tengan que tener. ¿Sí? Trabajan en el verano para en el invierno estar allí calentitas. Dice más. Miren los tejones, animalitos que pueden ser indefensos. Pero ¿qué hacen? Son tan sabios que hacen cuevas en las rocas y no los pueden
no los pueden cazar. Miren los saltamontes, que aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército, ¿no? Orden, disciplina, ¿no? Tengo que trabajar, pero el Señor tiene que estar en primer lugar. Miren las lagartijas, que son fáciles de atrapar, dice el proverbio, pero viven libres en el palacio, ¿no? ¿Cuántos vieron las lagartijas ahí en las paredes? Que se camuflan, ¿verdad? Son fáciles de atrapar, dice, pero viven libres en el palacio. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Todos aquellos que han venido con hambre del Señor. Que en esta mañana puedas encontrarte con tu Salvador. Que si hay que restaurar la comunión, la prioridad con el Señor, este es un momento ideal.